El día de hoy desarrollaremos el tema de Abascal y la contrarrevolución, ¿no? Esto en el contexto del desarrollo del virreinato en el Perú. Abascal en este caso va a ser el virrey número 15 de nuestro país, perdón, del territorio en que antes era conocido como el virreinato. Eh, Sobre todo se le conoce como el fidelísimo, ¿no? Porque le daba una gran lealtad al rey Fernando VII. En este caso el virrey Abascal, se centró como buen ilustrado que era en seguir políticas de orden interno, priorizando sobre todo los aspectos sanitarios y culturales. Él va a crear una gran cantidad de escuelas y talleres, ¿no? Una gran cantidad de escuelas y talleres. Con la colaboración del pintor José de Pozo va a crear la Real Escuela de Pintura de Lima. También él va a apoyar la vacunación antivariólica de los peruanos, aprovechando la expedición del doctor José Salvani y Llopar por tierras hispanoamericanas y con el apoyo de Hipólito Unanue. Otra medida importante también fue la creación del primer cementerio de Lima, el famoso presbítero Matías Maestro, nombre en honor al sacerdote que lo diseñó para evitar enfermedades contagiosas que se pudieran acarrear del hecho de enterrar a los muertos dentro de las iglesias y los conventos capitalinos. Como virrey del Perú también él estaba obligado a vigilar el orden interno. También estaba en este caso, tenía que hacer tenía una responsabilidad muy fuerte en este caso dentro del territorio del virreinato, ¿no? Llegada la Constitución Liberal de 1812, el virreinato peruano, la Constitución de Cádiz llegó a Lima en septiembre de 1812. El virrey juró observarla para garantizar la legitimidad imperial y para mantener la continuidad política mientras pudiera. Es decir, de no haber actuado así, habría cometido un acto de rebelión contra la corte. En la Constitución de 1812 fue criticada en su época por algunas imperfecciones que tenía, ¿no? Entre ellas, la Constitución no se podría reformar, sino hasta que hubiera transcurrido un periodo de 8 años desde que se crea. La Constitución de ese año, de 1812, va a dejar una relación imprecisa entre los poderes del Estado, ¿no? Como también el poder del rey y el poder del Parlamento. Al mismo tiempo, los diputados americanos presionaban al gobierno de España, dominado por una facción liberal, para hacer, en este caso, unas concesiones particulares, ¿ya? En el aspecto político, Abascal va a tener ciertas actuaciones muy importantes, ¿no? Él va a demorar hasta junio de 1811 la publicación de un decreto de las Cortes sobre la libertad de la imprenta. El virrey también va a establecer una junta provisional de censura para contener la crítica que había por parte de la prensa hacia su gobierno, ¿no? También él va a lograr una oposición de los diputados peruanos a las Cortes, que buscaban cambiar sobre todo el aspecto político del virreinato. Las acciones militares que iniciaron en contra de estos accionarios, él va a ordenar la construcción de las murallas de Lima, organiza el cuerpo de policías o el cuerpo de serenos, forma también el regimiento Concordia con más de 900 españoles y americanos. Él recluta a miles de indígenas a quienes les dio preparación militar para luchar a favor de España. Ahora, en su gobierno van a suceder dos campañas importantes. La campaña de Quito, los patriotas de Quito van a controlar su propio territorio durante más de un año, pero Abascal va a intervenir nuevamente y va a poder derrotar a los quiteños en el curso de 6 meses. A fines de 1812, Quito se encontraba nuevamente bajo el control de España. La campaña de Chile también. Esta actitud de Abascal contra Chile tuvo varias etapas. La primera
fue el del brigadier Antonio Pareja, la segunda por Gavino Gainza y una tercera por el coronel Osorio. Este señor Abascal, este virrey, va a desconocer el convenio y va a enviar una expedición mucho más poderosa, ¿no? Unos 600 hombres con artillería y dinero. Así van a lograr derrotar la patria vieja chilena. Los chilenos tuvieron que cruzar los Andes y llegar a la Argentina, donde después de esto el virrey Abascal obviamente no va a tener el dominio también de esta parte de Chile. Y la campaña en el Alto Perú. Pero ni en Quito, ni en Chile, al norte, al sur, en este caso, tuvo tanto empeño como lo hizo en el Alto Perú, que no formaba parte del Perú desde su incorporación a Buenos Aires. Esta campaña tiene 3 etapas, ¿no? Cuando se van a enfrentar Castelli y Goyeneche, Belgrano versus Pezuela, Rondeau versus Pezuela. El éxito general de estas campañas de Abascal convirtió al virreinato del Perú y al centro de Lima en el centro de la represión realista en América del Sur. Ahora vamos a aprender a desarrollar las siguientes actividades. Describe al virrey Abascal de 4 formas. De manera positiva, recordemos que Abascal buscó frenar estas pequeñas revoluciones que se estaban dando por todos lados, por Quito, por Chile y el Alto Perú, ¿no? De que estas revoluciones buscaban cambiar, buscaban eliminar el virreinato en 1812 hacia adelante. Entonces, de manera positiva, ¿cuál crees que es un aspecto importante de la Abascal? ¿No? La primera es que para el gobierno de España, para los reyes de España, en favor de ellos, ¿no? Fue un gran político y un gran estratega que logró en este caso eliminar estas revoluciones tempranas. Otra forma negativa es que para los oprimidos, que eran los indígenas y los que vivíamos aquí en el virreinato, ¿no? Obviamente fue un gran vencedor, pero nos perjudicó porque al no terminar el virreinato, obviamente los indígenas, los mestizos, los criollos, ¿no? Seguían pagando impuestos, seguían siendo explotados. Y de manera creativa y afectiva también vamos a completarlo. Ahora, vamos a analizar la siguiente imagen y vamos a completar el cuadro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí en la imagen estamos observando que la principal ciudad, Lima, fue el punto estratégico donde Abascal tuvo que limitar o enviar expediciones para frenar estas pequeñas revoluciones que se estaban dando, ¿no? Tanto en Quito como en Chile y en el Alto Perú. Por ejemplo, ¿cuáles son las campañas que se realizaron? ¿No? Tenemos aquí la campaña de Quito, la campaña de Chile y la campaña del Alto Perú. Ahora vamos a completar el esquema con las acciones contrarrevolucionarias de Abascal en América, ¿no? Acciones políticas y acciones militares, ¿no? Ahí están en el libro las 3 acciones militares que se tuvo que realizar, ¿no? Las 3 acciones militares y las 2 acciones políticas. Ahora, en el 2013, elección de autoridades del Tribunal Constitucional y la Defensa del Pueblo. Presentan proyecto de ley para evitar repartija de elección de autoridades. Proponen que los candidatos a ocupar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo sean elegidos por intermedio de una comisión especial despolitizada. Lo que queremos es establecer un sistema más objetivo, menos politizado y que no se preste a tanta controversia, que sean entidades y órganos independientes los que escojan a los precandidatos. Entonces respondemos las 3 preguntas. ¿Qué entiendes por una repartija? Una repartición, ¿no? Una repartición en este caso de acuerdo a los intereses, obviamente intereses corruptos, que van a buscar beneficiarse a ellos mismos. Con la Constitución de 1812 en América, ¿quién aplicó esta repartija y entre quiénes lo hizo? Obviamente lo hizo Abascal, entre sus subordinados. ¿De qué manera crees que beneficia esta medida a los peruanos? ¿Va a beneficiar en algo esta nuevo proyecto de ley? Obviamente, ¿no? Porque ya al haber esto, no va a haber personas
que van a elegir obviamente a sus amiguitos o a dedo, ¿no? Como se dice, sino que va a haber una elección ya más democrática. El que todo lo ve, te informa. Viva el rey, muera el mal gobierno. Los americanos entre 1809 y 1810 van a formar juntas de gobierno en las que criollos van a tomar el poder, como consecuencia del ascenso al trono de José I, José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte. Estas juntas surgieron en La Paz, Chuquisaca, hoy Sucre, Quito, Buenos Aires, Caracas, Bogotá y Santiago de Chile, pero estas juntas fueron combatidas por autoridades españolas por considerarlas signos de rebeldía y posibles focos de política emancipadora, como lo que sucedió pues, ¿no? en Quito y en Chile. El combatiente más exitoso contra estas reformas, contra estas juntas en el Perú, fue el virrey José Fernando de Abascal. De esta manera surgen los primeros indicios de un nacionalismo incipiente y de la necesidad de tener autonomía política y libre economía, que luego van a plasmarse en revoluciones, las cuales solo lograron un cambio de autoridad política, pero una economía y un orden social similar. Las reformistas pensaban que de la siguiente manera, ¿no? Viva el rey, muera el mal gobierno. Fueron conscientes de que las diferencias entre criollos y peninsulares, o sea, criollos y los que venían netamente de España, ¿no? Porque ellos las vivieron en carne propia, pues los peninsulares o chapetones gozaron de privilegios con respecto a los criollos que vivían aquí en el virreinato. El hecho de haber nacido en España hacía que los peninsulares sean superiores en la escala social y política con respecto a los criollos. Obviamente algo injusto, ¿no? Se promulgaron en contra del mal gobierno los funcionarios peninsulares, o sea, los españoles, ineficaces y los abusos que cometían estos españoles en contra de los residentes aquí en el virreinato, y de la lentitud de los procesos administrativos, aspiraban a tener una autonomía e igualdad de derechos con respecto a los beneficios de los peninsulares. Planteaban la aplicación en el virreinato de las leyes decretadas desde España, es decir, querían un cambio en la administración y las autoridades en la colonia, pero sin dejar de depender y desligarse de España y de los reyes. Así piden tener una autonomía judicial eclesiástica, pero dentro de una unidad monárquica, ¿ya? Además proponían también el regionalismo. Ahora, responde a las siguientes preguntas. ¿Dónde y por qué se crearon las juntas de gobierno? Se crearon en Caracas, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Quito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban en contra del gobierno que tenía José Bonaparte y sobre todo buscaban un cambio en la política, una reforma política, porque también los criollos que vivían aquí en América querían ocupar cargos importantes, ¿no? No solo como los españoles, ¿no? Que ellos por ser españoles ya tenían el derecho de todo, ¿no? ¿Cuál fue el rol fundamental del virrey Fernando de Abascal? Él cumplió el rol fundamental de frenar estas revoluciones que se estaban dando en Quito y en Chile, y sobre todo en el Alto Perú. ¿Cómo interpretas la frase vive el rey, nunca muere el mal gobierno? ¿No? Obviamente esta frase fue proclamada por reformistas, por un grupo de criollos reformistas que no querían eliminar el virreinato, ¿no? Solamente querían cambiar el virreinato, ¿no? Y que sigan dependiendo de España. ¿Cuál era la aspiración política que tenían los criollos? Obviamente ocupar cargos importantes dentro del virreinato, ¿no? Cargos importantes. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, ustedes van a realizar las siguientes páginas, ¿no? Página 37 y página 38.